título es Corazones preparados para encuentros divinos. Corazones preparados para encuentros divinos. Aquí el joven guapo y amable se dio la tarea de estudiar y de desglosar esto un poquito, y ayer lo estábamos estudiando. Entonces, me va a tocar compartir el primer punto que este joven desarrolló. El primero es: la obediencia y la disposición a Dios conducen a encuentros divinos. Ahorita lo pudimos ver en Hechos, como Felipe fue obediente a Dios y algo divino sucedió. Ahora, yo me estaba poniendo a investigar qué es esto de la obediencia y qué es la disposición, ¿no? Este es un tema, pero ¿qué significa estas palabras del tema? Y ayer estaba investigando qué es la obediencia y qué es la disposición. Si me acompañan, son palabras muy sencillas y muy digeribles. Dice que la obediencia indica el proceso que conduce de la escucha atenta a la acción. Esto es la obediencia. Hay una indicación, nosotros podemos escuchar y podemos accionar a eso. Y la disposición dice que es hallarse apto y listo para algún fin. Eso también tiene que ver con la palabra responsabilidad. Hace poco estaba escuchando qué es esta palabra de responsabilidad. Y yo no lo había visto de esta manera, pero me enseñaban que la responsabilidad es esta capacidad que tú tienes de responder ante algo. ¿Ok? Hechos 8, 26 al 30. Ahorita aquí Emanuel ya nos compartió un poquito sobre el contexto. ¿Leemos eso? ¿No lo leemos? ¿Sí? Ok, yo lo leo. Dice que sí. Ok, Hechos 28 al 30. Y en el viaje de regreso a su país iba sentado en su carroza. ¿Alguien recuerda quién? El etíope, muy bien, estamos poniendo atención. Muy bien. Y en el viaje de regreso a su país iba sentado en su carroza leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu Santo le dijo a Felipe, aquí hay algo importante, le dio una acción. ¿Y qué fue lo que le dijo? Acércate y júntate a ese carro. Felipe se acercó deprisa. Felipe escuchó y atendió el llamado y accionó. Se acercó deprisa a la carroza y al oír que el hombre leía al profeta Isaías, le preguntó, ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? Ok. Y este es un poquito sobre el texto de lo que Dios le llama a hacer a Felipe, lo que él accionó y también la respuesta que hubo. Y no sé si les ha pasado, pero creo que Emanuel y yo llegamos a la conclusión de que a veces Dios nos va a llamar a hacer misiones que están fuera de nuestra comodidad completamente, o cosas que en ese momento no tendrán sentido. Y yo estoy segura que muchos de aquí, muchos de nosotros, a lo mejor Dios nos ha pedido cosas que en ese momento no van a tener sentido, pero pasa el tiempo y te das cuenta, ok, Señor, esta era tu voluntad, y cobra todo el sentido. Entonces, a veces, y pues yo no diría que a veces, pero casi, podría decir casi siempre, no sé, cuando Dios te llama y te incomoda hacer algo, obedece, escucha, porque cosas buenas van a pasar. Él es bueno, Él es consistente con su carácter, y si Él te incomoda hacer algo, es más conveniente que podamos atender ese llamado. Ahora, también, ¿qué tan sensibles somos para escuchar y obedecer la voz de Dios? ¿Qué tan sensibles somos? A veces puede resultar no tan fácil escucharle, pero ¿por qué? A lo mejor no hay alguien que nos haya enseñado cómo escuchar a Dios. Y ahorita vamos a ir desarrollando estos puntos que son muy buenos. Dios está obrando en el corazón de tus cercanos. Nuestro trabajo es aparecer ahí. ¿Qué te parece? Ahí está. Tardó para prender el micrófono. Ok, una anécdota rapidita, porque aquí me dijo que yo podía contar una anécdota. Entonces, bueno, es una anécdota de ayer. Dios está obrando en el corazón de tus cercanos. Voltea a ver al que está a tu derecha. Voltea a ver. Dile qué guapo te ves, qué guapa. Ahora al de tu izquierda también. Y yo también, qué guapa. Qué guapa te ves. Era planeada, ¿cierto? Ok, bueno,
Dios interrumpe nuestra vida cómoda para que Dios traiga salvación a otros. Y voy a contar una anécdota, algo que pasó ayer. Y ayer tuvimos el privilegio de ir a una casa hogar, el grupo de jóvenes de mi iglesia. Vengo del Grupo Unidad, por cierto. Saludos si nos están viendo algunos por ahí. Tuvimos el privilegio de, con los jóvenes, juntarlos, reunirlos y llevarlos a una casa hogar para pasar un tiempo con ellos, pero también para prepararlos, porque los jóvenes tienen llamado. Entonces, fuimos a ese lugar y en el tiempo de alabanza, era un tiempo en donde nosotros podíamos orar por los chiquitines que estaban ahí, y estuvo bien loco porque yo me senté y después una chica se me acercó y me dijo, ¿puedo orar por ti? Se llama Ashley Citlali, tiene 16 años, y yo le dije, sí, claro. O sea, ella estaba ahí en la casa hogar, y que a mí me preguntara eso es como, no, pues claro que sí, me encanta que tú tengas esta disposición. No se lo dije, pero lo pensé. Entonces ya le dije, sí, claro. Me senté y ella puso su mano sobre mi espalda y empezó a bendecir mi vida, empezó a hablar bendición, y la verdad, yo estaba cansada físicamente, y en ese momento cuando ella empezó a orar por mí, yo empecé a sentir una paz y una carga menos. Entonces, ¿qué es lo que esta chica hizo y qué es lo que quiero motivar a esto? A que Dios pone llamado en tu vida, a que Dios ha puesto propósito, y que cuando Él te llama, muchas veces va a ser incómodo. A lo mejor esta chica pensaba, ¿cómo si ellos vienen yo voy a orar? Pero no manches, la bendición sobrepasa lo que nosotros podemos entender cuando somos obedientes a su llamado. Así que yo le dije, gracias por hacerlo, porque eso es lo que necesitamos. Creo que Dios no necesita solo, no necesita nuestro llamado, pero tu hermano sí. Necesitamos accionar porque eso bendice a la iglesia. Que dé el mensaje, ¿no? Y está eso, ¿no? ¿Qué es lo que Dios está llamando quizás el día de hoy a nosotros? Y este es más como un llamado o un mensaje a aquellos que ya conocemos de Dios más, que llevamos más tiempo en la iglesia o que llevamos más tiempo conociendo de Dios. Y Dios nos llama a escuchar su voz, pero también a obedecerlo y estar dispuestos a lo que Él quiere hacer. Y me encanta esa frase que acabamos de leer ahorita, ¿no? Los corazones están preparados, pero Dios ocupa personas que aparezcan para que esos corazones puedan recibir el mensaje de Dios. Entonces quizás tú y yo conocemos familiares y personas en nuestras vidas que Dios ya está hablando en ellos. Ahorita vamos a entrar a eso en el segundo punto. Pero ¿estás listo? ¿Estás dispuesto? ¿Estás atento a escuchar la voz de Dios para si Dios dice, ve y acércate, ve y habla, ve a este lugar? ¿Estás dispuesto a ir y hacer eso? Quizás hemos estado orando porque nuestras familiares vengan a la iglesia y quizás Dios ya está trabajando en los corazones de nuestros familiares, de nuestros esposos, esposas, hijos, hijas, pero ocupan a alguien que aparezca para que en el amor y la fe y la empatía y el amor de Dios vayan y se acerquen y aparezcan en ese momento para compartir la palabra de Dios. No para que los salve, porque nosotros no podemos salvar a nadie, pero estar listos para compartir lo que Dios esté poniendo en nuestros corazones, que ellos específicamente necesitan. Entonces estamos listos, estamos abiertos y dispuestos para poder que Dios nos use y que hable a nuestra vida. Y quizás ahí es donde nuestra familia va a recibir de Dios. Pero si no hay nadie que esté dispuesto para hacer eso, entonces, ¿cómo Dios va a hablarle a esas personas? ¿Cómo Dios va a hablar a tu familia? Entonces, ¿estamos listos? ¿Estamos dispuestos? El número 2 es el mensaje de Cristo es grandemente inclusivo y a la misma vez es exclusivo. Ese es el segundo punto que quiero compartirles sobre esta historia. Queremos compartirles sobre esta historia. El mensaje de Cristo es grandemente inclusivo y a la misma vez exclusivo. Y aquí vemos en la historia de un eunuco, de un etíope eunuco. Para los que no saben qué es eunuco, para darles un poquito más de contexto sobre esta persona, nos menciona en la historia
que este era un funcionario de la reina Candace, o Candice, no sé cómo lo quieren, cómo se pronunciaba, pero era la reina de Etiopía. Entonces, este hombre estaba en una posición muy, muy grande y muy, muy fuerte. Era el funcionario de finanzas. Su trabajo era administrar todo el dinero del reino de Etiopía. Entonces, era una posición muy alta y muy grande. En esos tiempos, cuando tenías posiciones así muy grandes y casi muy poderosas y de gran influencia, usualmente lo que hacían era que te tenían que castrar. En este caso, pues por eso la historia nos dice que era un eunuco, ¿verdad? Y para los que no saben, pues técnicamente le removieron pues su hombría, no podía tener hijos o legado o descendencia, ¿verdad? Y eso era por varias razones. Una, pues para que no tuviera relaciones con la reina o cualquier otra persona ahí, ¿verdad? Y quisiera escalar hacia arriba y seguir subiendo. Entonces lo mantenían como humilde, por así decirlo, forzosamente. Y otra también era, pues era como simplemente para que no tuviera este poder, pero era parte del sacrificio de tener esta posición, ¿verdad? No lo podía compartir con nadie más porque técnicamente era él solo. Algo más que sabemos, pues obviamente era de Etiopía, que es en África. Era eunuco, tenía un gran rango de poder en el reino. Y también nos dice que viajó hacia Jerusalén. Entonces podemos ver o podemos pensar que este hombre creía en las tradiciones judías o creía en Dios, hablando como del Dios del Viejo Testamento, ¿verdad? Entonces creía en Dios, creía en las tradiciones judías y por eso hice ese viaje desde Etiopía hacia Jerusalén, que son millas y millas y millas, cientos de millas, para poder viajar de ahí, de Etiopía hacia Jerusalén. Entonces era muy convincente, su convicción de creer en Dios era tanta de que hizo el viaje hasta Jerusalén para la celebración y adorar a Dios en el templo. Y nos dice que iba de regreso de esa celebración, pero que iba leyendo del libro de Isaías y que lo estaba leyendo en voz alta. Entonces sabemos que iba en una carroza, que iba leyendo esto en voz alta del profeta Isaías. Y aquí mi pregunta es, porque Dios está planeando y el Espíritu Santo estaba planeando este encuentro entre Felipe y este etíope de eunuco y este funcionario, y dice que está leyendo del profeta Isaías. Y tenemos que, para entender más o menos esto es, ¿por qué esta persona estaba leyendo del profeta Isaías? ¿Cuál era la razón? ¿Por qué le llamaba tanto la atención esta historia y por qué la estaba repitiendo en voz alta? ¿Qué es lo que estaba buscando? ¿Cuál era su duda? ¿Cuál era su pregunta? Y para eso tenemos que leer Isaías. Pues leímos Isaías 53, 7 y 8, que es lo que técnicamente menciona en este capítulo. Y ¿me ayudas a leerlo? Sí, claro. ¿Sí? Ya aquí lo tenía listo. Ok, Isaías 53. Maltratado y humillado. Verso 7. Ni siquiera abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador, y ni siquiera abrió su boca. ¿El 8? Uh-huh. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Esto está en el Antiguo Testamento. Ajá. ¿Y en el Nuevo Testamento lo estaba leyendo? Él estaba leyendo esto en la historia cuando Felipe lo encuentra. Uh-huh. Eso es lo que estaba hablando en voz alta. Esos son los versículos que estaba investigando, ¿verdad? Más que nada es el 7, pero si leemos el 8, podemos ver esta conexión. Obviamente nosotros sabemos, si lo leemos, sabemos de quién está hablando Isaías, este pasaje en Isaías. Pero él no lo sabía, porque Jesús no se lo había revelado a él. Él no sabía nada de Jesús. Pero Felipe, que era discípulo de Jesús, él sabía cómo conectaba la historia. Pero tenemos que entender por qué le llamaba tanto la atención y por qué este hombre estaba diciendo, es que nadie me puede enseñar esto. Entonces quiero saber qué es esto, qué significa esto, qué significa esta palabra, estos versículos, estas escrituras. Y para entender también, para darles todavía un poquito más de enfoque, pues nos está diciendo que estaba leyendo al profeta Isaías. No solo estaba leyendo estos versículos, pero que estaba leyendo el libro de Isaías. Y tenemos que entender qué es lo que decía el libro de Isaías para que este hombre tuviera esta intriga
o esta tensión por querer conocer más de Dios y conocer cómo resolver este asunto. Y eso y es más que nada como decir, tengo esta duda, tengo esta pregunta. ¿Alguna vez han estado en una conversación y voy a decir como Coco, voy a usar la palabra de Coco, que a veces estamos como en pleno mitote, pero queda como a la mitad, ¿verdad? Como que tienes como el chisme incompleto, por así decirlo, ¿verdad? Como que el mitote incompleto, ¿no? O no sé, ya ves, estás viendo la telenovela y como que de repente la cortan en el pedazo más como dramático y más interesante de la serie, ¿no? Y obviamente lo hacen para que vuelvas a ver el siguiente episodio, ¿verdad? Y te quedas con la intriga, te quedas así. Entonces, este hombre conoce a Dios, ama a Dios porque fue a Jerusalén para adorar, pero tiene dudas, tiene algo que está luchando dentro de él y que está tratando de averiguar y diciendo, ¿quién es esta persona que está hablando de esta escritura? ¿Es Isaías o es alguien más? Entonces es como, tengo el chisme pero lo tengo incompleto. Y de esa misma manera está este hombre así como tratando de averiguar y Felipe es el que le completa el mitote, ¿verdad? Pero para entender por qué le interesaba tanto, tenemos que también leer Isaías 56. Y les quiero leer esto porque específicamente nos va a decir y nos va a enseñar por qué le interesaba tanto estos versos. Y está en Isaías 56, del 4 al 5. Ok, a ver si entendí, porque estaba diciendo muy buenas cosas. Mencionas que en Hechos está la historia de Felipe y el etíope, ¿cierto? Y que Felipe le habla, y que Dios le habla a Felipe para que se encuentre con el etíope, ¿ok? Y el etíope estaba, un alto funcionario, estaba leyendo, Hechos está en el Nuevo Testamento, pero este eunuco estaba leyendo una cita, una escritura del Antiguo Testamento. Del profeta Isaías del Pero Viejo no lo Testamento. entendía, ¿verdad? Por eso apareció Felipe. Exacto. Ok. Ahora, vamos a ver qué más estaba leyendo este eunuco. Es el libro de Isaías en el Antiguo Testamento, capítulo 6, del verso 4, ¿a cuál? Al 5. Al 5. Porque así dice el Señor: a los eunucos que observen mis sábados, que elijan lo que me agrada y sean fieles a mi pacto, les concederé ver grabado su nombre dentro de mi templo y de mi ciudad. Eso les será mejor que tener hijos e hijas. También les daré un nombre eterno que jamás será borrado. Así es. Wow. Cuando leemos esto y leemos estos pedazos, y quizás si leyéramos más de Isaías, podríamos encontrar estos pedazos y decir, ya sabemos por qué este hombre está tan interesado en leer esto y tratar de entenderlo. Porque para entender la situación de este hombre tenemos que entender cuál era la manera de pensar en los tiempos antiguos. Y en los tiempos antiguos la riqueza no venía solamente de la cantidad de dinero o la cantidad de propiedades o cosas materiales que tenías. Un significado de riqueza venía de la descendencia que tenías, de los hijos. Podías tener hijos, podías multiplicarte, podía tu familia multiplicarse y multiplicarse y multiplicarse. Mientras más descendencia tenías, más hijos tenías. Ese era un significado de riqueza. El día de hoy sigue siendo más o menos similar, ¿verdad? Los mexicanos somos muy buenos multiplicándonos de esa manera y vemos muy bien, usualmente vemos cuando hay mucha fertilidad o hay mucho de esto en nuestras familias, decimos, es una familia grande y fuerte, ¿no? El legado sigue y sigue y sigue, pero este hombre no podía tener legado ni descendencia por su situación, por su sacrificio. Entonces imagínate ser un hombre que en la cultura de ese tiempo, la única manera de sobrevivir o que el nombre de tu familia sobreviviera era pues que tuvieras familia. Entonces puedes ver el dolor de esta persona, es decir, yo no me multiplico, yo no tengo hijos, yo no tengo a quién darle todo este dinero y este poder y todo esto que tengo, no se lo voy a dar a nadie porque no hay nadie a quien se lo pueda dar. No tiene hijos, no puede tener familia. Entonces puedes ver este dolor y decir como, en esos tiempos quizás se le veía a él como alguien como, tienes este dinero pero no tienes familia, no manches, o sea, eres como que, entonces ¿para qué tienes todo eso, verdad? En su rechazo y en su dolor y en su necesidad, él estaba leyendo aquí algo
dentro de Isaías que le estaba diciendo una promesa de Dios, que incluso a los eunucos le iba a dar algo, una riqueza más grande que tener hijos e hijas. Y para él esto era como, wow, ¿qué es esto? ¿Qué es este tesoro? ¿Qué es esto que me está diciendo las Escrituras? ¿Y quién es este a quien en Isaías 53, el pasaje que está leyendo mientras se encuentra con Felipe, que lo maltrataron, que lo rechazaron, que le quitaron todo y que no había descendencia? ¿Quién se iba a preocupar de la descendencia de este hombre? O sea, Jesús. Porque Jesús tampoco tuvo descendencia y murió. Pero este hombre no sabe quién es Jesús. Entonces está tratando de averiguar quién es esta persona, quién es este. Y el mensaje del punto es este. El cristianismo y el mensaje de Jesús, el evangelio de Jesús, es inclusivo, nos incluye, nos invita en que quizás no tienes lo que piensas que necesitas, quizás no piensas que no eres el más capaz, quizás hay algo que a los ojos de la cultura, de tu familia, de la sociedad, dices, eso te descalifica de ser amado, te descalifica de ser bienvenido a la casa de Dios. O algo, quizás hay una falta, hay una necesidad, hay una debilidad que quizás dices, la gente me ve menos por esto. Pero el mensaje de Jesús, el cristianismo, se trata todo sobre invitar a aquellos que la sociedad y que otros ven como menos, e invitarlos a la casa de Dios. Incluso aquellos que batallamos y que tenemos luchas como adicciones, como problemas pesados o difíciles, Dios no dice, mejor sana primero y luego vienes a casa o viene a la iglesia. Él nos invita, incluso con nuestra debilidad, incluso con tu falta, a que vengas a la casa de Dios y Él nos restaura en ese movimiento y en ese momento. Ese es el cristianismo, esa es la fe que tenemos y que creemos el día de hoy. Eso es lo que creemos en nuestro corazón. Y muchos de aquí estamos aquí justamente por eso, porque Dios nos invitó y nos ha amado en nuestra debilidad, en nuestro peor. Y ahí estamos aquí gracias a eso que Dios está haciendo. El cristianismo es inclusivo en esa manera, en que invita a todos. No importa tu falla, no importa tu pecado, no importa tu pasado, no importa lo que estés batallando, no importa aquello que piensas que te descalifica o te va a limitar de acercarte a Dios. Dios te acerca y te invita a que seas parte y que te acerques a Él y que te transforma en esa manera también. Y el mensaje de Jesús también es exclusivo. Entonces es inclusivo en que nos invita a todos, no importando nuestro futuro, nuestro pasado o nuestras faltas, pero también es exclusivo en esta manera. El mensaje de Jesús también es exclusivo en que nos reta a que dependamos solamente de Dios. Sí, Dios nos invita con nuestras fallas, con nuestros problemas, con nuestras faltas, con nuestras adicciones, pero Dios no nos deja ahí donde estamos nomás. No nos deja en ese problema, no nos deja en esa situación. Nos ayuda, nos restaura, nos renueva, nos cambia. Dios no te va a invitar a sanar y te va a dejar de la misma manera, sino que nos va a ayudar a caminar, a hacer, a cambiar, a sanar esas heridas. Porque el trabajo de Dios está en el negocio de renovar corazones rotos. Entonces el mensaje, el cristianismo nos invita a todos a ser parte de, pero no nos deja igual en donde estamos. Nos cambia. Nos deja diferente, nos da una promesa. Y hay una frase que quizás han escuchado varias veces y quizás si llevas tiempo en la iglesia, quizás la has escuchado, ¿no? Que Dios ama al pecador, pero no ama nuestro pecado. Y todos aquí, todos nosotros somos pecadores. Nosotros dos que estamos aquí, todos los que estamos aquí, todos somos faltos de la gracia de Dios. Pero aún así Dios nos ama, pero no nos va a dejar ahí. No nos quiere ver de esa misma manera. No nos va a dejar que tengamos que nos quedemos en la misma situación, sino que quiere que salgamos adelante, que crezcamos, que seamos libres, pero en Él. Y eso es la exclusividad del mensaje de Jesús. Pero Él nos invita a que seamos parte
de eso. Y hay una escritura en Efesios 1, 22 y 23 que está muy padre y que nos habla de esto mismo, ¿no? De estar llenos de Jesús, que lo único que dependamos y que tengamos en nuestra vida dependa de nuestra fe en Cristo. Y es en Efesios 1, 22 y 23. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Esta es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Exacto. ¿Qué dice ahí? Es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Jesús es el que nos satisface completamente. Y a veces no caminamos en eso, y yo no he caminado en eso muchas veces en mi vida. He dejado que otras cosas me satisfagan y busco eso, pero más y más encuentro y me doy cuenta que me siento infeliz, que me siento incompleto, que me siento más inmaduro, que me siento peor, que me siento culpable, que me siento condenado. ¿Por qué? Porque no estoy siendo pleno en Jesús. Jesús no está llenando mi necesidad. Estoy dejando que otras cosas llenen mis necesidades. Y déjame decirte, Dios no compite, Dios no comparte con otras cosas, no comparte con otros dioses, no comparte con otro tipo de ideologías. Si en verdad estamos dándole permiso a Dios que entre a nosotros, va a empezar a convictarnos y nos va a empezar a hablar y decir, tienes que empezar a mover esto de tu vida porque esto no te está haciendo feliz, yo te tengo que hacer feliz. Esto que está aquí te está estorbando y lo has cargado por mucho tiempo. Tienes que sanarlo, tienes que soltarlo. Tienes que perdonar esta área, tienes que perdonar a esta persona porque no estás siendo satisfecho totalmente. Estás cargando todavía con esto. No estoy siendo yo el que satisface esta área de tu vida. Y cuando empezamos a vivir de esa manera, cuando dejamos que Dios sea aquel que satisface nuestros más íntimos y grandes deseos, empezamos a vivir libres y ligeros. Entonces ¿estamos viviendo plenos el día de hoy? ¿O quizás ocupamos que Dios satisfaga y que llene esos vacíos que tenemos en nuestra vida el día de hoy? Número 3. El mensaje de Jesús destruye nuestras excusas y construye nuestras posibilidades. Después de que Felipe le cuenta esta historia y le conecta desde Isaías, ahora sí que completa el mitote, completa el chisme, ¿verdad? Desde Isaías hasta Jesús el día de hoy, a este hombre algo cambia, pero también hay un llamado de acción, y eso está en los versículos 36 y 39 de Hechos, y lo vamos a volver a leer simplemente para recordarlo. Hechos capítulo 8, versos 35 y 36. 36 y 39. 36 y 39, al 39. Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y dijo el eunuco, mire usted, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces mandó parar la carroza y ambos bajaron al agua, y Felipe lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe. El eunuco no volvió a verlo, pero siguió alegre su camino. Me encanta porque aquí dice que siguió alegre, sí, porque había descubierto la plenitud. La plenitud no estaba en Felipe, la plenitud la encontró en Cristo. Y ayer meditábamos sobre Efesios, lo que acabas de leer, y yo le decía a Manuel, Cristo es la definición, Cristo es la plenitud. Así es. A diferencia de cualquier otra religión, y sí, con todo respeto, ¿verdad? Cristo es la plenitud. Eso significa que a la iglesia nos ha dejado este regalo que no lo podemos encontrar en cualquier otro lugar ni en cualquier otra persona. Sí. Nos llama a amar, claro que sí, pero la plenitud de aquel que lo llena todo, en todo. Eso significa que Él mismo es la plenitud. Así es. Yeah. ¿Alguna vez se han encontrado en una conversación como incómoda? No sé, por ejemplo, no sé cuántos de ustedes huyen de los testigos de Jehová cuando están ahí merodeando por la colonia, ¿verdad? O algún vendedor ambulante, ¿verdad? Y usualmente nosotros, pues, o sea, toda la vida era como cuando estábamos pequeños, pues veías a los testigos de Jehová y todos van
pues caminando los sábados o los domingos, o así, los sábados, perdón, en la mañana, y van todos ahí reunidos, ¿no? Y bien formaditos y todo el rollo. Y mi mamá era así como que, sorry, ma, voy a revelar los secretos de la familia. No, no es cierto. Pero a manera de testimonio, obviamente. Y no, probablemente, no, se están riendo, pero probablemente es porque ustedes también lo hacen. Y es siempre como verlos, y es como, ay, vienen, ok, escóndanse todos y cierran las ventanas. Y es como, no hagan ruido y calla a los perros, mételo a un cuarto ahí, que no sepan que aquí no existe nadie, la casa está embrujada o algo, ¿no? Así como que, y todos escondidos, así como que no hay nadie. Y nosotros, como estábamos niños, era como, mamá, pero ahí están tocando la puerta. Y, no, cállate. Es como que, digo que no, pero pues, no, es mala onda, no, shh, no digas nada, que no nos escuchen. Y ya se iban, y ya así como que, no digan nada, porque ya nosotros ya sabemos de Dios, nosotros no ocupamos más de Dios. Así que, y era como que, y siempre es chistoso, ¿no? Porque hasta el día de hoy, ya estando grande, y justo en esta semana estaba en la tarde ahí sentado en el patio, y llegaron los testigos de Jehová, ¿no? Entonces pues dije, no me voy a mover, ya estoy aquí, estoy cómodo, ¿sabes? No me voy a esconder, ya no voy a ir a ningún lugar. Y es como que ya me habían visto, entonces era como que, o sea, me desaparezco de la nada, ¿no? Me teletransporto como Felipe. Y era así como, bueno, pues ya estoy aquí, ¿no? Estaba leyendo la Biblia estudiando para eso. Entonces ahí me quedé yo, y los perros ahí estaban ladre y ladre, y pues ya el Señor ahí, pues están ahí en tu puerta. Así es como que, pues ni modo que no te veo, ¿no? O sea, estoy ciego o algo, ¿no? Entonces como que, pues no, tienes que ir y acercarte y platicar con ellos, ¿no? Y pues ya dije, no, ya pues los escuchas, como que, ok, no, sí, pues sí, muy bien, gracias. ¿Y conoces de Dios? Sí, justo estoy leyendo la Biblia ahorita y todo. Dice, no, pues soy cristiano. Y ya es como que dices, soy cristiano, y es como, ok, pero no eres testigo de Jehová, o sea, pero eres cristiano. Entonces es como que, bueno, pero todos como que te dan su promoción de ellos, ¿verdad? Lo que ellos creen. Y yo en mi mente es como que, ok, los escuchas, pero es como, vamos rápido, porque todos, al final de cuentas, yo sé lo que creo y estoy firme en lo que creo, ¿verdad? Sé lo que creo y estoy firme. Y sé que, digo, con todo respeto a las personas que creen que son testigos de Jehová y tienen esa creencia y esa es su religión de ellos. Pero para mí, Cristo ha sido suficiente. Entonces, yo no ocupo que me convenzan ellos sobre su manera de creer o de pensar, porque yo ya conozco a Dios y lo sigo conociendo, ¿verdad? Pero sé que Él es suficiente, no ocupo que me convenzan todavía más, ¿verdad? Es como un vendedor que te quiere vender algo como a fuerzas, ¿no? Es como, no, o sea, yo ya sé lo tengo en la casa, ¿sabes? Como yo uso jabonzote o lo que sea, no me convenzas en comprar un producto que no ocupo. Otro detergente más, no, otra cosa. Como que yo ya con eso ha funcionado. Mi familia, mi abuela, mi tatarabuela, ya, o sea, no ocupo otra cosa más que comprar. Y estás seguro en eso, o sea, estás seguro en lo que tienes, en lo que crees, en lo que tiene te funciona, y no lo vas a cambiar. Entonces es como que lo escuchas, pero ok, ya, que se acabe. Y está súper chido porque en esta parte de la historia vemos cómo Felipe conecta desde Isaías hasta Jesús y le da esta respuesta. Le dice, técnicamente, el hombre que estás leyendo, la pregunta que tienes y que tanto te está incomodando y te está moviendo, es Jesús. La respuesta es Jesús. Y el etíope, al escuchar esto, su respuesta no es, ok, pues gracias por decirme, ¿no? Bueno, pues algún día quizás me voy a bautizar, o bueno, pues si paso por ahí y veo una iglesia, pues a ver qué ondas, ¿no? No, su llamado, su acción fue espontánea. Dice que estaban en el desierto y que invitó a Felipe a sentarse con él, y Felipe le está contando todo esto y va en camino a donde sea, ¿no? A donde este etíope se dirige, hasta su casa. Y en esos momentos y en esas horas que está platicándole y todo esto, dice que pasaron por un lugar donde había agua. No sabemos cómo estaba el agua, no sabemos si era agua limpia o si era un cochinero ahí o olía súper mal, o no sabemos cuáles eran las condiciones del agua en que encontraron. Pero la respuesta del hombre del eunuco etíope fue inmediata. Felipe ya le había contado todo lo que ocupaba. Ya le había dicho, Jesús es la respuesta. En este hombre
solo faltaba una cosa en su mente. Y es lo más chistoso porque ni siquiera Felipe fue el que le ofreció bautizarse. Felipe, que le estaba contando de Jesús, no le dijo, deberías de bautizarte, no lo invitó a bautizarse. El hombre dijo, ahí hay agua, ¿qué me impide a que yo haga esto ahorita? Le está diciendo, le está como pidiendo y no le está pidiendo permiso a Felipe al mismo tiempo. Le está diciendo como que ahí hay agua. ¿Cuál es la excusa para no poder bautizarme ahorita en este momento? ¿Por qué? Porque él ya sabía y estaba confiado en lo que ya había escuchado, ya se había convencido de que Jesús era aquello que necesitaba, ese vacío que estaba ocupando en su vida. Su única decisión era, yo ya necesito actuar ya. Ahí está. No sabemos cómo estaba el agua, si estaba súper cochina, si estaba súper fea, si olía, si había animales muertos ahí. Él nomás dijo, ahí hay agua, ¿me puedo bautizar ahorita? Y se bajaron y se bautizó. Muchas veces podemos tener excusas en por qué no seguir a Jesús y por qué no tomar la decisión de que Él renueve y cambie nuestras vidas. ¿Cuál es tu excusa el día de hoy? ¿Qué es eso que te está limitando de acercarte a Dios? Porque la decisión de bautizarse del etíope era la decisión de aceptar a Cristo. Porque para los que no saben, el bautismo es simbólico, pero es una acción de decir, yo muero a mi vida pasada y nazco y soy nuevo en Cristo, soy nuevo en Dios. Está diciendo, yo muero a todo lo viejo, a todo lo pasado, a mi condición, a mi identidad como persona que no puede tener hijos y que no puede tener descendencia. Yo muero a esta manera de pensar, pero la cambio en que Jesús lo es todo para mi vida y para mí. ¿Cuál es nuestra excusa el día de hoy de acercarte a Dios hoy? Quizás Dios está hablando a tu vida, pero quizás has puesto varias excusas y no has experimentado la libertad de Dios, la alegría de Dios, porque hemos puesto estos límites en nuestra vida. Y quizás Dios el día de hoy quiere invitarnos otra vez. Hay agua. La cosa es, ¿quieres bautizarte? ¿Quieres tomar la decisión? ¿Quieres hacer eso? ¿Cuál es nuestra excusa el día de hoy? Y es muy loco porque cuando tenemos esto, cuando Jesús habla a nuestra vida, no crea excusas, crea posibilidades, crea oportunidades de decir, sí, mi vida ha estado súper mal, pero en Jesús ahora ya no me voy a sentir tan mal porque es como, tengo más razones por las cuales estar alegre y contento que por las cuales llorar de depresión o de culpa o de tristeza. Sigue habiendo tristeza, pero hay más posibilidades, hay más oportunidades para darle gracias a Dios, para adorar, para seguirlo, para orar, para levantar su nombre. Dios crea posibilidades en nuestras vidas. Y si ven cómo conecta toda esta historia, es Felipe, resumiendo todo esto, es Felipe en su llamado y su disposición a ser obediente a Dios. Tiene este encuentro con este hombre que está buscando de Dios, buscando de Jesús. Lo encuentra cuando le cuenta la historia. Y luego este hombre toma ese paso de fe y la disposición para aceptar el llamado de Jesús. Si puede pasar la banda. Quizás Dios está hablando a nuestra vida el día de hoy de esta manera. Y quizás hay algo aquí que Dios te ha estado hablando, o en esta historia podemos rescatar de eso. Y bueno, no queremos nomás darles esta historia y compartirles estos puntos, también queremos darles cosas prácticas y Monse nos va a compartir eso. Una de las cosas prácticas que desarrollando este mensaje nos dábamos cuenta es la importancia de aprender a escuchar la voz de Dios. Y fíjense lo que dice el libro de Juan, capítulo 10, versos del 27 al 8. Está hablando que Jesús es el buen pastor aquí. Y luego dice 27 al 28. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Qué hacen las ovejas? Oyen la voz. Yo las conozco
y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Jesús nos enseña que Él es nuestro buen pastor. ¿Y qué significa esto para ti, para mí? Que si Él es nuestro buen pastor, Él va a suplir. Que si Él es nuestro buen pastor, en Él podemos descansar. Que si Él es nuestro buen pastor, un pastor que dirige, debe de haber personas dispuestas a escucharle y a obedecerle. Ahora, cosas prácticas, tiempos quietos y tiempos de silencio. A veces hay días o semanas que son bien ajetreadas, que son súper a lo mejor caóticas. Y yo me he dado cuenta, y le comentaba ayer a Manuel, que la prisa a veces nos impide escuchar a Dios. Y es retante porque es apartar un tiempo, pero créanme, es el tiempo más satisfactorio. Hay una notita que yo tengo en una libreta que me gusta verlo y recordarlo, y dice que el tiempo que dedique en la presencia de Dios va a ser el resultado de mi día. Y no solamente es eso, sino es de mi vida. O sea, el tiempo que nosotros le dediquemos al Señor va a ser el resultado de nuestra vida. Tiempos quietos, tiempos de silencio. Él habla, nosotros escuchamos. Y también lo podemos hacer, también podemos escuchar su voz a través de leer la Biblia. Una vez me dijeron esta frase y me voló la cabeza, y yo la comparto. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? ¿Quieren escuchar la voz de Dios? Leamos la Biblia en voz alta. Esa es la palabra de Dios. Si nosotros lo leemos en voz alta, podemos escuchar su voz. Otra herramienta, otra cosa práctica es ora al Espíritu Santo y pide que te muestre personas específicas por las cuales tú puedes orar, por las cuales tú debes orar. Ahorita vimos cómo Dios le hablaba a Felipe y Felipe fue obediente. Es importante afinar nuestros oídos como ovejas que escuchan al buen pastor. El número 3 es practica la intercesión. Aquí hay unos principios para una intercesión efectiva y me gustaría mencionarlos. Si tienen ahí donde anotar, son sencillos, pero son muy efectivos. Lo tengo en esta hojita. Si al final quieren, pueden acercarse con nosotros. El primero es adorar a Dios, disponer un tiempo a solas. Tú ahí en tu habitación, donde estás, donde tengas, a lo mejor es en el carro antes del trabajo, como hemos hecho a veces. Adora a Dios por quien es. Señor, gracias por este día, gracias por quien eres, gracias porque tú eres bueno, santo, justo, y comienza a decir sus atributos. Es necesario leer la Biblia porque así conoces sus atributos y así conoces quién es Él. Adora a Dios por quien es Él. El segundo es muy importante. Asegúrate de que tu corazón esté limpio delante de Dios. ¿Qué significa eso? Somos pecadores, a veces traemos un chorro de rollos aquí en nuestro corazón y es necesario rendirlos ante la presencia de Dios, porque Él se puede mover ahí en corazones limpios. ¿Y cómo lo hacemos? Aquí está mi corazón, límpialo, sánalo, restáuralo, porque no hay otra cosa que pueda sanarnos y restaurarnos más que el Señor, aquel que hizo nuestro corazón. El otro es reconocer que no podemos orar sin la guía y sin la dirección del Espíritu Santo. Ahorita acabamos de leer cómo Felipe fue obediente al Espíritu Santo. Él recibió estas instrucciones. La otra es lidiar agresivamente con el enemigo. Ir en contra con todo el poder del nombre del Señor Jesús y con la espada del Espíritu Santo. Hermanos, tenemos la palabra. Esta es nuestra herramienta. Esta es nuestra espada. Vienen mentiras, vienen dudas. Yo leo mi Biblia. Es el fundamento de nuestra fe. El 5 es morir a nuestras propias imaginaciones, deseos y cargas por las cosas por las cuales creemos que debemos orar. Somos muy imaginativos. Venimos a veces ante la presencia de Dios y traemos un chorro de cosas y es como, a ver, a lo mejor vamos a rebobinar. ¿Sí existe esa palabra? Vamos a otra vez. Señor, pongo mi mente en blanco y
pongo mi atención en ti. Morir a nuestras propias imaginaciones. Adorar, el número 6, adorar a Dios. En fe, adora a Dios por la increíble oración que has tenido y que vas a tener. Y después, espera en el Señor. En ese silencio, en esa quietud, tú espera en el Señor. Y ten tu Biblia a la mano, porque aquí podemos encontrar revelación, palabras de afirmación que en ningún otro lado vamos a poder tener. En obediencia y fe, después de esperar en el Señor, di lo que Dios trae a tu mente creyéndolo. Esos son algunos principios para una intercesión efectiva. Y continuamos. Sí. ¿Por qué no se ponen de pie, iglesia? Técnicamente ya cerramos. Y nos gustaría encerrar, nos gustaría hacer una actividad. El día de hoy hablamos de esta historia y les hemos dado también algunas cosas prácticas que podemos hacer en nuestra semana y espero que lo hagan y lo practiquemos, ¿no? Todos juntos. Porque así las historias tienen también esta fuerza y este poder, ¿no? No solo en que las escuchamos y las conocemos, pero en que las practicamos y las vivimos. Así que el día de hoy queremos practicar esto. Y hablamos de cómo Felipe fue guiado por el Espíritu Santo. Y todos como iglesia estamos leyendo ahorita el libro de Hechos. Estamos leyendo cómo el Espíritu Santo está alientando y moviendo a los discípulos, a los seguidores de Jesús, a esparcer las buenas nuevas a todas las personas que se encontraban. Y acabamos de ver este ejemplo ahorita. Pero sinceramente, muchas veces no vamos a poder hacer esto si no estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, si no nos estamos prestando a Él. Y déjame decirte, si eres cristiano de ya tiempo, si Dios ya ha hablado a tu vida, si ya has hecho esa oración de salvación, Dios está contigo, Dios te ama, Dios te quiere, Dios no te va a dejar ahí donde estás. Pero también déjame decirte, tu vida, tu testimonio, tu pasado puede ser de impacto para otras personas que también están pasando por lo mismo. Y quizás Dios y el Espíritu Santo quieren usarte a ti para ser la persona que aparezcas en la vida de esa persona, que aparezcas en la vida de ese familiar, de ese amigo, de ese jefe, de esa persona en el camión o en el transporte. La cosa es, ¿estamos abiertos y dispuestos para hacerlo? Gracias por escucharnos. Si te gustó el mensaje o sabes de alguien que debería escucharlo, compártelo. También te invitamos a que nos sigas en nuestras diferentes redes sociales que te estaremos compartiendo en la caja de descripción y así puedas acompañarnos en nuestros siguientes eventos. De nuevo, gracias por apartar un tiempo para escuchar lo que Dios tiene para ti. Ten una bendecida semana.